Muy bien, jovencitos, vamos a mirar entonces el día de hoy qué significa una suma de vectores por componentes rectangulares. Entonces, en este caso tenemos un plano cartesiano, el mismo que hemos hecho en los temas pasados, pero en este plano cartesiano vamos a tener norte, sur, este, oeste. Vamos a recordar que también entonces tenemos un plano cartesiano donde aquí tenemos y menos i, j y menos j. Y también tenemos el plano cartesiano donde a este ladito tenemos x positivo, x negativo, y positivo y y negativo. Y acá una de las formas que también nos podemos referir a los vectores es con este tipo de direcciones: norte, sur, este y oeste. Por ejemplo, el vector A va ¿en qué sentido? El vector A va hacia el norte y hacia el este, o sea que este vector va hacia el noreste. ¿Listo? El vector B, ¿hacia dónde va? El vector B va hacia el sur y hacia el oeste. Conclusión, ese vector B va hacia el suroeste. ¿Listo, jovencitos? Muy bien. Como dice componentes rectangulares, vamos a recordar entonces algo de la geometría y de la trigonometría que ya hemos visto también. Este vector A, vamos a formar acá un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, ese es el vector A, va entonces a tener una componente en ese sentido, que es el este, pero que también en este plano cartesiano es el eje que horizontal, o sea que este vector A tiene un pedacito acá, lo vamos a llamar AX, y tiene un pedacito vertical que lo vamos a llamar ¿quién? AY. Lo mismo el vector B. Si ustedes ven el vector B, que es este, tiene un componente acá horizontal que lo vamos a llamar BX y un componente como vertical que lo vamos a llamar como BY. Y ahora vamos a mirar entonces para qué utilizamos ese de seno, coseno y tangente. Muy bien. Si yo fuera a encontrar acá el seno de teta, ¿se acuerdan? Seno de teta, ¿quién viene siendo? El cateto opuesto, ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa. Si este es teta, este es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería el vector A. Y si fuéramos a encontrar el coseno de teta, ya no sería el cateto adyacente, sino el cateto, no sería el cateto opuesto, sino que sería el cateto ¿qué? Adyacente, el que está al lado, AX, cateto adyacente sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa, que en este caso es el vector ¿quién? A. Muy bien. Y tangente de teta, que sería ¿quién? Opuesto sobre adyacente, AY sobre AX. Y aquí podemos entonces también ver un poquito esos componentes rectangulares de los vectores. Muy bien, si yo de esas razones que plantea acá, por ejemplo en este caso despejara a la A o despejara a A sub Y, que es este pedacito vertical, por ejemplo si despejara a Y, ¿cómo me quedaría? Esta A pasaría aquí, a este ladito a multiplicar, o sea que me quedaría así, A por el seno de teta, si lo alcanzan a ver, igual a A sub Y. Y en este caso de acá, también podría pasar a ¿quién? A por el coseno de teta, A por el coseno de teta, que es igual a ¿quién? A AX. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque los componentes rectangulares nos van entonces a servir para poder encontrar resultados como desplazamiento, resultados como sumatoria de fuerzas, que es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Miren cómo me quedó. Entonces me quedó el vector por el seno del ángulo para encontrar a Y, o sea, el pedacito en la Y. El vector por el coseno del ángulo para encontrar a X, o sea, el pedacito de ese vector en X.
Muy bien, vamos entonces a mirar el siguiente problema. Dice algo así. Graficar el siguiente desplazamiento. Juanita recorre 2 kilómetros al sureste con un ángulo de 35 grados con la horizontal. Después, 4 kilómetros al noreste, 60 grados. Y por último, 5 kilómetros al norte. Encuentra el desplazamiento final de Juanita. Y tenemos entonces un plano cartesiano donde vamos a mirar qué es eso de norte, qué es eso de sur. Lo podemos, si quieren, volver a poner para que no se nos olvide. Sabemos que norte es arriba, que sur es donde, a este ladito, que hacia el lado derecho viene siendo el este y hacia el lado izquierdo viene siendo el oeste. Y ya estamos listos para poder hacer nuestro primer ejercicio que tiene que ver con suma de vectores. Muy bien, la suma de vectores entonces la podemos utilizar para sumar desplazamientos, fuerzas, velocidades. En este caso van a ser desplazamientos. Lo vamos a leer entonces muy bien de nuevo. Nos dice, Juanita recorre 2 kilómetros al sureste. Listo, por eso hemos puesto acá el sur y el este. Como dice sureste y nos dice un ángulo de 35 grados, entonces sabemos que es para este ladito, el sureste. Vamos a hacer un vector y le calculamos más o menos que sea 35 grados. Y acuérdense que son vectores. Y a este le vamos a poner ¿cuánto? 35 grados, que es lo que me está diciendo el problema. Ojo, acuérdense que me dicen sureste. Listo. Y le vamos a poner una letra. Le vamos a poner la letra A. Y esa letra A, acuérdense que es la magnitud del vector, dice 2 kilómetros, o sea que ese A vale 2 kilómetros. Después, que me están diciendo que Juanita realizó ese desplazamiento, nos dice, después 4 kilómetros al noreste. 4 kilómetros al noreste. Lo que hago es, yo ya sé que este es el norte, que este es el este, o sea, no va derechito, derechito. Si fuera derechito, iría nada más hacia el norte. Si lo pongo derechito hacia horizontal, sería nada más ¿para dónde? Para el este. Pero me está diciendo noreste, o sea que lo tengo que hacer un poquito como inclinado. ¿Qué tan inclinado? Pues miremos cuántos grados son. Nos dicen 60 grados al noreste. Muy bien, entonces llego con otro color. Vamos a escribir, vamos a hacer ese vector de Juanita, ese desplazamiento. Como nos dicen 60, entonces más o menos le vamos a calcular. Ese sería 45, ese sería 60. Y ojo acá, lo vamos a hacer de pronto un poquito más grandecito que este de acá. Y profe, ¿dónde ponemos los 60? Ojo, es que si este se fuera derechito, miren, acá es donde mide ¿cuánto? 60 grados. ¿Listo? 60 grados sería como este horizontal que va paralela a este eje horizontal. 60 grados. Y después, mi problema me está diciendo que tengo que encontrar el desplazamiento, pero por último, un último desplazamiento. Y me está diciendo que por último recorre 5 kilómetros al norte. Ahí sí, no hay problema. Después de que llegué a este, entonces Juanita recorrió hacia el norte. Derecho, derecho. Ahí no tengo por qué poner acá como un angulito porque va sureste, noreste, norte. ¿Y se acuerdan, chicos, de dónde a dónde era que nosotros hacíamos la suma de vectores? Desde donde salí a donde ¿qué? A donde llegué. Ahí hago un vector, que ustedes lo hacen. Acuérdense que siempre tengo que poner ¿qué? Flechita, ojo con las tareas que me mandaron ustedes. A este azulito lo vamos a poner el vector B, que mide 4 kilómetros.
Y a este vector moradito lo vamos a poner el vector C, que mide 5 kilómetros. Y a ese vector verde lo vamos a llamar ¿quién? A más B más C, que sería el ¿qué? El desplazamiento total. Profe, ¿cómo así que el desplazamiento? Vamos a hacer una diferenciación en física de dos conceptos muy importantes: distancia recorrida y desplazamiento, que también lo vamos a ver cuando estemos hablando de movimiento rectilíneo. Pero por ahora, entonces vamos así: desplazamiento con estos tres vectores. Muy bien, en ese vector C, como de pronto no me quedó ningún ángulo, sabemos que como va derechito, si yo trazo una por acá, una horizontal, díganme niños, ¿cuánto mide este? ¿Cuánto? Muy bien, 90 grados mide ese ángulo, y ya estamos listos para empezar a sumar desplazamientos de forma rectangular o desplazamientos entonces por suma de vectores con los componentes rectangulares. Muy bien, entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos en este ladito de acá? Donde teníamos que el componente en Y iba a ser igual a ¿quién? Al vector por el seno del ángulo. El componente en X iba a ser ¿quién? Al vector por el coseno del ángulo. Entonces lo vamos a poner en este de acá. Ya sabemos que todo vector, sea el vector A, sea el vector B, e incluso el vector C, va a tener componentes en X y en Y. ¿Qué significa? Que este rojito no solo va horizontal, este rojito va para la derecha, pero también para abajo. El azul va para arriba, pero también ¿hacia dónde? Hacia la derecha. El único que va hacia arriba es el vector C, pero aún así hay que poner las componentes. Como vamos a encontrar el desplazamiento, lo vamos a hacer a un ladito, y miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a encontrar el desplazamiento en X y vamos a encontrar el desplazamiento en Y. Y luego vamos a mirar qué vamos a hacer con ese desplazamiento. Voy a poner una D, pero puede ser cualquier letra. Voy a poner D de desplazamiento. Y empezamos. Si voy a hablar del desplazamiento en X, listo, en X, miro aquí mi rojito y yo podría hacer algo así. Podría ser un triángulo rectángulo en este de acá rojito, y miren lo que pasa. En este de acá rojito, este sería el componente en ¿dónde? En X, y este sería el componente en ¿dónde? En Y. Si este es en X, ¿qué viene siendo este respecto al 35? El lado opuesto o el lado adyacente. El lado adyacente. Por eso, en esta parte de acá arriba, cada vez que hablo, por ejemplo, de X, voy a utilizar ¿quién? El coseno, porque acuérdense que el cateto adyacente me relaciona el coseno. Conclusión, miren cómo lo voy a empezar. Desplazamiento en X. Tengo tres vectores. Entonces voy a escribir A, B y C. ¿Listo? Tengo tres vectores. Y en esos tres vectores, como voy a hallar el desplazamiento en X, los voy a multiplicar por el coseno y por el coseno. ¿Del coseno de quién? Del ángulo. Voy a mirar A. Miren A. ¿Cuál es el ángulo que me forma el vector A? 35 grados. ¿Cuál es el ángulo que me forma el vector B? Acá, 60 grados. ¿Y cuál es el ángulo que tengo acá en el vector C? 90 grados. Ahora lo que voy a poner acá son los signos. Como estoy hablando de X, si está hacia la derecha, todo viene siendo como positivo. Acá el rojo va hacia la derecha, el azul va hacia la derecha, y aunque en este casito no digamos derecha o izquierda, también lo puedo poner positivo. Entonces más y más. Perdón, acá, más. Esta es una multiplicación, aquí es un más. ¿Listo? Me queda A coseno de 35 más B coseno de 60 más C coseno de 90.
Aquí abajito voy a escribir, ¿cuánto me vale A? 2 kilómetros. 2 kilómetros por el coseno de 35. ¿Cuánto me vale la B? La B me vale 4 kilómetros por el coseno de 60. Más, y el C, ¿cuánto me vale? 5 kilómetros por el coseno de 90. Muy bien. Y voy a seguir, voy a dejar un espaciecito y voy a seguir con el desplazamiento en la Y. Desplazamiento en Y. Ojo, ya no voy a poner coseno. Si aquí todos los puse coseno, ¿qué es muy probable que ponga aquí? El seno. O sea que también empiezo. A, pero por el seno ¿de quién? De 35. B, pero por el seno ¿de quién? De 60. Y C, pero por el seno ¿de quién? De 90. Vamos a mirar los signos en el desplazamiento en Y. El desplazamiento en Y, cada vez que un vector vaya para abajo es negativo. ¿Cuáles de los vectores? Muy bien, jóvenes, entonces continuamos acá. Tengo A, seno de 35, B, seno de 60, C, seno de 90. ¿Listo? Vamos a mirar entonces los signos. Si miro la A, pero miro ya en Y, significa que voy a mirar si va para arriba o para abajo. Este rojito, ¿para dónde va? Para abajo, ¿cierto? O sea que este me quedaría realmente menos. Menos, ¿y A cuánto me vale? 2 kilómetros por el seno ¿de quién? De 35. Este es un menos. Y este componente vertical del azul y este que es el C, como van para arriba, serían como positivos. Ahí no hay problema. Más este B que me vale 4 kilómetros por el seno ¿de quién? De 60. Y este C que me vale 5 kilómetros por el seno de 90. ¿Listo? Y ya podemos entonces empezar a utilizar la calculadora para poder encontrar todos esos senos y cosenos y poder terminar nuestro problema. Una de las opciones es hacerlo de una de nuestra calculadora. Entonces, primero vamos a mirar que nuestra calculadora tenga una D acá pequeñita, no sé si se alcanza a ver bien ahí, una D pequeñita para que nuestros problemas o nuestras operaciones nos queden bien. ¿Listo? Y acá dice 2 por el coseno de 35, entonces no hay problema. 2 por el coseno de 35 y el resultado es 1,63. O sea que acá todo esto me daría 1,63 kilómetros. Siguiente, 4 por el coseno de 60. 4 por el coseno de, voy acá, perdón, que lo puedan ver, de 60 y eso me da 2 completo. ¿Listo? 2 kilómetros. Más 5 por el coseno de 90 y eso me da 0. Y ya les voy a explicar por qué me da 0. 0. Lo sumo del todo. Positivo, positivo, positivo. 1,63 más 2 más 0 me da 3,63 kilómetros. Eso fue lo que se desplazó en Y, en X. Vamos a mirar en Y. Listo, aquí acuérdense que tengo un menos por acá. Entonces tengo menos 2 por el seno de 35. Me da menos 1,14. Lo voy a hacer acá debajito porque me quedo con ese eje de acá. Más 4 por el seno de 60. Y eso me da 3,46 kilómetros más 5 por el seno de 90 y eso me da 5. Calculadoras, negativo, positivo, positivo. Acuerden que la suma también lo puedo poner como en cualquier orden. Voy a empezar por este, 5 más 3,46 menos 1,14 y eso me da 7,32. 7,32 kilómetros y ese viene siendo entonces
lo que recorrió en Y. Para terminar entonces mi problema, no crean que voy a dejar este yo ya sé que es el resultado en X y este es el resultado en ¿dónde? En Y. Niños, y miren la que vamos a utilizar para encontrar entonces realmente el desplazamiento total. Voy a poner una D grande, ya no en X y en Y, D de desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del desplazamiento en X al cuadrado más el desplazamiento en Y al cuadrado. Conclusión, esta D es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 3,63 al cuadrado más 7,32 al cuadrado. Y a ver, niños, ¿cómo? Para que aprendan ustedes a poner en la calculadora todo eso de una. Listo, me quedaría algo así, de esta manera. Me quedaría, hago la raíz cuadrada, pongo paréntesis y pongo 3,63 al cuadrado más, vamos a ponerlo por acá para que lo puedan ver bien, más 7,32 al cuadrado, cierro paréntesis y ahí la calculadora entiende que tiene que hallar la raíz cuadrada de todo lo que metí y en este caso me dio ¿cuánto? 8,17. Desplazamiento es 8,17 kilómetros y eso fue lo que Juanita se desplazó. Ya les voy a decir qué significa el desplazamiento. Ojo, desplazamiento. ¿Cuál es la distancia desde donde salió Juanita a donde llegó Juanita después de ir hacia aquí, de ir hacia acá y de ir hacia allá? Este fue lo que encontramos con esta operación. O sea, todo ese desplazamiento me dio 8,17 kilómetros. Desplazamiento, punto final, punto inicial. ¿Cuál es la distancia del punto inicial al punto final? 8,17 kilómetros. Y acá vamos a aprender por ahí derecho. Esto fue lo que al final Juanita se desplazó. Desde un punto final a un punto inicial, ¿cuál es la distancia? Esta es la distancia. Pero si mi problema también me está diciendo cuál es la distancia recorrida, o sea, cuánto caminó Juanita en cada parte. Entonces aquí recorrió 2 kilómetros, hacia acá recorrió ¿cuánto? 4 kilómetros y hacia arriba recorrió 5 kilómetros. Entonces, distancia recorrida me da 5 y 4, 9, 10 y 11 kilómetros. Distancia recorrida, que es muy diferente al desplazamiento. Entonces hoy nos queda claro que hay en física distancia recorrida y también hay como desplazamiento. ¿Listo, niños?